Vamos a ir a 2 Timoteo, pero vamos a pasar a la siguiente cualidad, o sea, no vamos a estar mucho en ese pasaje. Lo que sí estamos viendo son las características de estos hombres que hacen que los tiempos sean peligrosos, los postreros días, que es de la época de Jesús hasta hoy en día, y se va en aumento. Va en aumento los tiempos que son peligrosos, que es salvaje en sí. Y vamos a leer verso 1 al verso 3, y dice, lo leemos todos juntos. Verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hasta ahí. Entonces vamos a ver esta característica de los que es calumniadores, de los que son calumniadores. Y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia que habla acerca de esto, y también aplicándolo en la dinámica de la iglesia y cómo se debe tener en cuenta para evitar esta conducta o esa actitud. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Dios, para que nos ayudes en gran manera a poner todos nuestros pensamientos hacia ti, hacia tu palabra. Señor, sabemos que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y no ignoramos sus maquinaciones, como dice en Corintios. Entonces, Señor, ayúdanos a poder estar enfocado en tu palabra, y que no haya afanes, que no haya ansiedades, que no haya distracciones que vengan a nuestra mente, a los pensamientos de los hermanos, y que estemos enfocados en lo que dice tu palabra, y que estemos también sensibles a la voz de tu Espíritu para poder cambiar, Señor, aquella conducta que se asemeja a las características de estos tipos de hombres que surgen, que salen y que emergen, Señor, y hacen que la iglesia tambalee o daña la iglesia tuya. Y ayúdanos a nosotros no ser parte de eso, a no tener esa misma actitud. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y que sabemos que no volverá vacía, Padre. Gracias, Dios, y te pido, Señor, que me ayudes a poder decirlo con claridad, y que tu nombre, por sobre todo, sea exaltado y glorificado. Tanto ahora, después en las ofrendas, en la cena del Señor, todo, Señor, que tu nombre sea exaltado, porque para eso vivimos, para eso nos salvaste y para eso existimos. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estas palabras, o sea, no le voy a decir adivinen, pero ¿saben cómo es el original, cómo es pronunciado o cómo está escrito? Dice diábolos. Calumniadores es diábolos. O sea, una persona que es calumniador se puede decir, es un diablo. Y ojo, porque si nosotros tenemos esa conducta, podemos estar actuando como un diablo, como un diabolos. En 1 Timoteo, y antes de ir a la cita voy a dar el significado, antes de ir a la cita, donde se utiliza ese mismo término en otro pasaje. Se usa como falso acusador la referencia a esa persona que tienen la inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Y no solamente eso, no solamente encuentra los defectos y en el comportamiento, en la actitud de otros, sino que
tiene una inclinación a esparcir sus acusaciones y críticas, ¿dónde? En la iglesia, no necesariamente en este edificio, sino con los hermanos de la iglesia. La calumnia son acusaciones en privado y en público. Pueden ser verdaderas o falsas. Ojo, pueden ser verdaderas o falsas. Pero el propósito, el fin, es hacer daño a la imagen o reputación de quien se lo acusa. Y algo a tener en cuenta es que vos podés estar dando tu crítica y acusaciones que pueden ser verdaderos o falsos, pero vos no podés ser consciente de eso y lo podés estar haciendo aún. O sea, voy a decir, bueno, no es mi intención, pero aún así con tu acción, con tu forma de actuar, que es la de un calumniador, estás haciendo daño a la imagen de la persona en la cual estás criticando o estás acusando. Estoy hablando para que no simplemente digan, bueno, yo no tengo intención y estoy desligado de eso. No, aún así podemos estar cayendo en esta conducta aún sin querer hacer daño a la imagen o reputación a quien estamos acusando. Pero un diablo verdadero, o sea, alguien que tiene un calumniador en sí, lo hace con ese propósito, con ese fin. 1 Timoteo 3:11, vamos a ver, hablando, pienso yo, que está hablando a la esposa de un diácono, pero bueno, dice verso 11, está en el contexto de los requisitos de un diácono, y verso 11 dice lo siguiente, 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, no calumniadoras. Ahora, de todo son todas cosas positivas que dice cómo debe ser. Pero si hay algo que dice de forma negativa, que habla de no ser calumniadora. De no ser calumniadora. Ahora, otro pasaje que se utiliza en el mismo término es en Tito. Está 1 Timoteo, 2 Timoteo y luego Tito. Tito capítulo 2, verso 3. Dice, vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí dice, no calumniadoras. Nuevamente, que no hagan la actitud, o sea, no tengan la actitud de un diabolos, que no hagan diabolos, o sea, que no estén acusando o criticando de manera verdadera o falsa, pero nuevamente el diccionario, el significado se usa como un falso acusador, o sea, una persona que está haciendo falsas acusaciones a otra. No tengan esa actitud. Acá lo que dice Tito, ancianas, no tengan esa actitud de acusar de manera falsa o de manera que vos suponés, o yo pienso, yo creo, y estar acusando de manera que no tenés hechos que lo demuestren, hechos que den evidencia de lo que se está acusando. Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver pasajes en los cuales también Dios ha dejado en el Antiguo Testamento, porque eso es algo que Dios repudia en todo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ahora en Levítico capítulo 6, verso 2, habla del daño que puede ocasionar la calumnia. Porque no es solamente, hablo mal de fulano y después le pido disculpas y ya está. No, sino se comete un daño, hay un daño. En Levítico está Génesis, Éxodo y Levítico. Voy a leer Levítico capítulo 6, si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen, verso 2
y 4, porque ahí habla textualmente, acá habla acerca del testimonio y de la reposición, pero verso 2 voy a leer. Capítulo 6 del Levítico. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, ahí nuevamente se ve calumniare. Verso 4 dice, entonces, habiendo pecado u ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se lo encomendó, o lo perdido que halló. Verso 4 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de ¿qué cosa? De la calumnia. El daño de la calumnia. O sea, había un daño cuando uno comete calumnia, y ellos debían restituirlo. O sea, ese era el mandato. Hay daño. Daniel, por ejemplo, recibió acusaciones de parte de ¿quién? De los sátrapas. Recibió de parte de los sátrapas, y por esas acusaciones, que muchas de esas fue una estrategia que usaron ellos acerca de la oración que Daniel hacía hacia Dios, y ellos utilizaron esa estrategia para mandarlo a la fosa de los leones. Daniel sale ileso, y quiénes son los que y Dios le da la reputación, una buena reputación ante el rey, y quiénes son los que pagan después con su vida, los otros sátrapas. Hay daño en las acusaciones, falsas acusaciones. Y esto de restituir, esto pasa en el plano secular también. Por ejemplo, el caso de Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp. ¿Escucharon ese caso? No, creo que fue muy mediático. ¿Saben cuánto tuvo que pagar? 15 millones de dólares. Tuvo que pagar en su juicio por la difamación y la calumnia que hizo hacia su esposo, que había denunciado porque ella dice que él la golpeaba y tuvo violencia física y verbal. Y tuvo que pagar 15 millones porque se demostró lo contrario. Eso es algo que se aplica no solamente en la Biblia, sino también en el plano secular. La gente también lo ve como algo dañino realmente. No solamente Dios lo ve dañino, sino también el mundo. Cuando hablaron mal, bueno, voy a contar esto. A un hijo de un misionero le acusó una hermana de la iglesia. Esto fue hace un tiempo. Y yo escuché esto y dice, a un hijo de un misionero le acusó una hermana de la iglesia. Y parece que puso a varios a su favor. El misionero disciplinó a su hijo. Pero pasado un tiempo, ¿saben qué? Salió a la luz de que el hijo era inocente de lo que le acusaban. Pero yo cuando digo disciplinó, ¿qué quiere decir? De parte de la iglesia, lo disciplinó, porque fue algo como iglesia, lo disciplinaron. Entonces el misionero le pidió disculpas a su hijo y le dijo que volviera a la iglesia, a lo que éste respondió, si esto es ser cristiano, mejor me voy, papá. Le dijo eso. Y ya no volvió más. O sea, el hijo va a ser responsable por su conducta delante del Señor, porque él es lo mismo. No se puede alejar del Señor por algo malo que hicieron. No puedo decir que no fue dañino, sí, le habrá dañado su fe, porque yo no experimenté de primera mano, pero sí habrá sido dañino. Pero no eso le lleva a decir, bueno, me alejo de Dios. No debe llegar a ese punto. Pero sí, esa persona y también la iglesia tienen cuota de responsabilidad porque no examinaron, y sobre todo la mujer fue calumniadora, fue una diabla, eso es lo que dicen, fue una diabla, fue una calumniadora que dijo falsas acusaciones al hijo de este misionero. Y lo que ocasionó fue algo triste. No solamente se ve eso acá hoy en día, pero también vemos en la Biblia. Y el punto es, vamos a resaltar un principio.
y que puede muchas veces ser violado por personas calumniadoras. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 8 al 13. Primera de Reyes, capítulo 8. Dice lo siguiente en Primera de Reyes, capítulo 8, capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, versículo 8 al 13. El rey es Acab, y Acab quiere una viña. Esa viña era de Nabot. O sea, Nabot tenía una viña, el rey quería esa viña y le ofreció, o sea, dinero para que se la vendiera. Y Nabot, ¿qué dijo? No lo aceptó. Y entonces Acab se fue triste porque no tenía esa viña. Ahora, la mujer que era Jezabel, y todos, creo que muchos la conocen, Jezabel, era también una diabla. Y utiliza a personas para que cometan lo que vamos a leer ahora. Verso 8 en adelante. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y verso 10: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Verso 11: y lo de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel le mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces, ahí nuevamente están aplicando lo que Jezabel dijo, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. 2 perversos atestiguaron contra Nabot que él había blasfemado a Dios y al rey. ¿Eso era verdad? No, eso fue una estrategia malvada que utilizó Jezabel para que Acab pudiera tener la viña que Nabot en vida le había negado vendérsela. Ahora yo hice énfasis, si se dieron cuenta, en ellos, que en la estrategia de Jezabel, ¿cuántos hombres atestiguaron contra Nabot? 2 hombres perversos. Nuevamente, las personas que hacen calumnias y con esa intención y lo hacen a sabiendas, son personas perversas. Y y hay otro pasaje que no lo voy a decir, que no lo tengo acá, pero en Proverbios 18:10 dice que es la persona que difunde calumnia, es una persona necia. Entonces esas cosas vayan teniendo en cuenta para que ustedes y yo nos alejemos de la calumnia y veamos que eso es necedad y eso es perversidad y algo que Dios no tolera, no le agrada. Deuteronomio capítulo 19, verso 15, dice lo siguiente. 19:15 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 19:15. Voy a leer este pasaje del Antiguo y voy a leer otro pasaje del Nuevo que habla acerca de lo siguiente. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá, ¿qué cosa? La acusación. ¿Pero cuánto van a ser? 2, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cuánto necesitaba Jezabel para hacer esa estrategia y acusar a Nabot? 2, y si no, 3 testigos para que
la acusación fuese tomada con validez. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese principio de testimonio, de testigos, hablando en contra a alguien o en contexto de disciplina, se aplica. 2 Corintios 13:1 dice lo siguiente. Todos lo conocen lo que dice en Mateo 18, que dice, si tu hermano no te oyere, entonces toma 2 o 3 testigos y anda a hablarle. Y para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, eso es lo que dice. Sostiene lo que está hablando en el Antiguo Testamento. Pero acá en la iglesia de Corintios, 2 Corintios capítulo 13, verso 1, antes de 2 Corintios está Gálatas, dice lo siguiente en 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. El principio es que cuando hay testigos sobre el hecho, hay validez en la acusación. Pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque si esos testigos son hombres perversos y necios, como pasó con Nabot, que le acusaron de manera injusta y era una mentira, y no solamente con Nabot, ¿qué otros juicios vemos que se utilizaron falsos testigos y utilizaron calumnia para ir en contra de la reputación y dañar la imagen de esa persona? Jesús. Y ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. También con Esteban hicieron lo mismo. Con Jesús pasó lo siguiente, que dice que ni aún concordaban el testimonio de él con el testimonio de este. O sea, iban en contra. Porque estaban mintiendo. 1 Timoteo capítulo 5, verso 19. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Bueno, claramente está hablando de voy a hablar del versículo 17. Desde el versículo 17 voy a leerlo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Está hablando de un pastor. Verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, verso 19. Está hablando nuevamente contra un pastor, no está hablando contra un anciano de edad de la iglesia, sino que está hablando de un pastor. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o ¿cuántos testigos? O 3 testigos. O sea, ahí Pablo está diciendo que la persona o sea, si vos viste algo, o sea, un pastor o algo cometiendo un pecado y querés ir a confrontarlo, anda de 2 o 3. Y si querés presentar a la iglesia, anda con 2 o 3 testigos que hayan visto y que sean realmente, que hayan visto lo que pasó. Si no, confrontar directamente a quién. Al pastor, como dice Mateo capítulo 18. Si alguien peca contra ti, ve, estando tú y él solo, andá y hablale, reconciliar, tratar de ver qué es lo que pasó. Y ahí, si el pastor pecó y tiene el temor de Dios, lo va a admitir, lo va a decir. Pero si es algo que la persona que lo está... que esta persona lo está inventando, se necesitan 2 o 3 testigos, no podés. Y a eso es lo que voy. Que si se acusa al pastor, para que se tenga en consideración, debe haber 2 o 3 testigos, y eso es lo que se ve en Deuteronomio. Se debe analizar bien a los testigos. No sea que hombres y mujeres perversas quieren ir en contra del pastor para dejarlo afuera del ministerio. Y hay que tener el cuidado. Porque si son personas, acá está hablando, dice que tendrán apariencia de piedad,
pero negan la eficacia de ella. Es decir, personas que se introducen en la iglesia para hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué harán eso? ¿Por qué querrán hacer eso? Bueno, eso es una de las cosas que yo pensaba y algo que se lo ve en las características de estos hombres malos, es que la gente será calumniadora y que en los asuntos de disciplina pueden estar involucrados. Van a querer la iglesia para ellos solos, porque tienen sed de poder y control. Por eso van a dejar afuera a los que no se, entre comillas, no se someten, y van a dejarlo afuera por medio de difamaciones y calumnias. De la misma manera que lo hicieron con Daniel, de la misma manera, o con José, que lo acusaron de manera falsa y errónea, la mujer de Potifar. Entonces, como iglesia, primero, no tenemos que ser rápido en decir, bueno, alguien acusó a otro y decir de manera rápida, decir, entonces es verdad lo que está diciendo. Y después cometer, como que pienso, yo no estuve en esa situación, qué es lo que pasó, pero cometer lo que hizo ese misionero, que rápidamente disciplinó a su hijo, y tal vez por temor de que decir, bueno, yo no tengo acepción de persona porque quiero que vean que aún disciplino a mi hijo, pero no discernió, o sea, no examinó toda la verdad y también lo que el hijo tenía para decir, y lo disciplinó de manera rápida y errónea. Entonces, como iglesia hay que tener cuidado en no ser rápido en cuanto a eso, sino que examinar y pesar todas las voces, toda la información posible para luego ejercer disciplina o efectuar un juicio. Es así como debe ser. Ya leí ese pasaje, pero después, si quieren anotarlo, voy a leerlo de manera rápida. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la ley, dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces, escuchen esto, dice, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Bueno, ahí era en cuanto a la ley que regía a Israel. Pero el punto es inquirir bien. Y nosotros, como iglesia, debemos inquirir bien, debemos ver bien y no tomarlo todo como si fuera una verdad cuando escuchas una acusación con otro, hacia otro. La persona que calumnia no puede estar en la presencia de Dios. Y eso es algo para nosotros. Tal vez no haya ningún calumniador acá entre nosotros. Espero que no haya ningún diábolos. O una persona que tenga esa inclinación o esa forma de actuar o de proceder. Espero que no haya de eso. Pero si hay cierta... como quien diría, cierta cercanía ocasional, que ocasionalmente vos podés hacer eso, te leo este pasaje para que te sirva como advertencia, para que si vos realmente querés seguir creciendo en el Señor, puedas hacerlo sin cometer calumnia. Salmos 15, verso 3. Salmos 15, verso 1 al 3 voy a leer. Salmo 15, verso 1 al 3. Es un pasaje muy bueno para memorizar. Es parecido al Salmo 24, versículo 3 al 5. Es muy parecido. Porque dice en el Salmo 24, 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Acá dice en Salmo 15, 1, y voy a leerlo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Verso 3. El que no calumnia con su lengua. Ahí nuevamente, verso 3. El que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, la persona que calumnia con su lengua no va a estar delante de Dios, no va a estar en comunión, no va a estar en crecimiento espiritual con el Señor Jesucristo, sino que va a estar, si es realmente cristiano, si sos realmente cristiano y estás cometiendo ese pecado, estás ahí, estancado, y estás haciendo daño. Los profetas fueron en contra de calumniadores. Solamente le voy a decir la cita para aquellos que están anotando. Isaías 59:13. Los profetas fueron en contra de los calumniadores. Isaías capítulo 59, versículo 13. Ahí Isaías dice que se arrepientan de hacer calumnias. Si tienes o si tenés esa inclinación de mirar los defectos, y acusar, empezá a orar al Señor. Empecemos a orar, porque todos somos prontos para estar mirando la paja del ojo de nuestro hermano, y no somos prontos para quitarnos, ¿qué cosa? La viga de nuestro propio ojo. Somos prontos para eso. Si tenés esa inclinación, empezá a orar al Señor para empezar a mirarte a ti mismo, y luego, si es necesario, hablar con la persona para que corrija lo que está haciendo. Corrija lo que está haciendo. Digo si es necesario, porque a veces vos mirándote y mirando después bien, todo en frío, decís, no, tal vez no es necesario que vaya, y no sé, solamente era algo que me parecía, algo que no, bueno, que Dios lo vaya en cierta manera corrigiendo, moldeando. No estamos ahí a todo el mundo diciendo, tengo esto es lo que tengo que corregir, esto es lo que tengo que corregir, no, sino que vemos qué es lo que Dios nos manda, a qué corregir y qué no. Pero si algo que es pecado, algo que realmente es dañino, no solamente hacia vos, sino hacia otro, y el Señor te dice, y vos tenés la palabra de Dios que va y lo afirma, tenés que ir a decirlo, en forma privada, personal. Y si no te escucha, ahí sí, 2 o 3 testigos, que tal vez vieron lo mismo. Y si no escucha a ellos, hay que presentarlo a la iglesia. Ahora, esto yo lo veo también reflejado en cómo fue porque yo también fui un miembro de la iglesia. Ahora todavía soy miembro de la iglesia, pero tengo la función o el cargo, que es, por la gracia del Señor, estoy pastoreando esta iglesia y doy gracias a Dios por eso. Pero cuando yo estaba acá, yo empecé a venir siempre a la iglesia los domingos, y eran 2 reuniones. El domingo a las 11 o a las 10, no, 11, y después a las 19 horas. Eso en 2012, en adelante, que fue ahí cuando empecé a ser fiel con el Señor. Y bueno, venía. Pero ya en 2017 ya me sentía cansado. Una vez me sentía cansado de estar uno de esos domingos a las 11 y después domingo a la tarde. Y cuando el pastor se fue y me dejó por un mes, antes que bueno, porque se fue, en 2017 se fue por un mes y días y semanas, y fue como, fue como algo pesado preparar 2 mensajes, porque eran 2 mensajes distintos, o una enseñanza a la mañana y algo a la tarde. Y entonces era como que no lo veía más algo que estaba haciendo como algo cargado para mí, estoy hablando de forma individual. Pero después, cuando volví del seminario, vi que, o sea, no es que solamente todas las iglesias tenían 2 reuniones y eso era algo que estaba en la Biblia, que es 2 reuniones los domingos, sino que en otras iglesias hacen una sola reunión. Y yo decía, mira. Y cuando volví, a veces te pasa eso, que vas y ves algo diferente y decís, el pastor está haciendo todo mal, ¿no? Que puede querer hacer pueden hacer ese pensamiento, pero en realidad es necedad. La cuestión es que no había ese pensamiento en mí, pero sí había que decir, pastor, eso me parece que, por dentro mío, ¿no? Eso me parece que debemos cambiarlo, Pero cuando tuve ese pensamiento, me costó semanas, o sea, me seguí pensando, y para recién hablarlo con el pastor, o sea, y preguntarle al pastor, ¿por qué esto y por qué aquello? Y bueno, él me dio sus razones,
en esos razones. Y después, durante ese tiempo, yo dije al pastor, ¿podemos presentarlo a la iglesia para ver qué piensa la iglesia, qué dice la iglesia, si está a favor de que se hagan 2 reuniones o una sola reunión? Y él me dijo que sí. Y yo lo presenté a la iglesia y la iglesia votó para que siguiera con la reunión. Entonces ahí, bueno, está bien, votaron en mi contra. Yo tengo esos nombres. Nada. La cuestión es que votaron todos, casi solamente uno creo que votó a que quería que sea una sola reunión. ¿Y qué? ¿Me iba a enojar porque votaron que no me enojé? Amén, la iglesia quiere 2 reuniones. Pero ¿qué pasó después? Dios mandó la pandemia. Y por causa de la cuarentena hicimos una sola reunión y ya quedó una sola reunión. Dios lo hizo así. Así que la cuestión es que quedamos con una sola reunión. Ahora no estoy hablándole de por qué no, mi motivo de contarle esto no es para ver por qué tenemos una sola reunión ahora y no 2 como antes, sino para decirle que durante ese tiempo yo no andaba hablando con las demás personas, diciendo, el pastor esto está haciendo mal aquello, está haciendo esto y deberíamos cambiarlo y utilizando esa manera para difamarlo o acusarlo de algo que debería tratárselo con manera personal con él, o si no de manera pública, pero con el consentimiento de él. Entonces es una manera que creo yo que hay que proceder, de ir y hablar con la persona y de presentárselo, y no estar por detrás generando difamaciones o acusaciones que son innecesarias. ¿Cómo procedes cuando algo no te gusta o cuando algo que ves que es un error, que para vos es un error o incluso pecado? ¿Cómo procedes? ¿Sos un acusador? ¿Sos un falso acusador? Ese es el significado de calumniador. ¿Sos un diabolos? ¿Distribuís las acusaciones a todo el mundo? Eso es feo. ¿Por qué? Porque eso hace daño a la persona, pero también hace daño a la iglesia. Porque haces público algo que debe ser privado, algo que se debe mantener en privado. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Si algo que realmente es cierto, vas y hablas con la persona, o vas y decís, pastor, mire, esto tenemos que hablarlo, y con la otra persona también se habla y se escucha las 2 voces, y no una sola voz, y ser rápido en decir, bueno, entonces pecó, hay que disciplinarlo, hay que hacer esto. No es la forma. Así que, ¿cómo es tu actitud? Espero que tanto hombres como mujeres seamos personas no calumniadoras, seamos personas que proceden de manera bíblica. Y saben, otra cosa más, la persona que es calumniadora, espero que no haya esa raíz en nosotros, pero la persona que es calumniadora, nuevamente la remarco, es pienso yo, por 2 razones grandes. Una, porque es orgullosa y no le permite ver su propio error, su propio pecado, y es pronta para ver el error y el pecado del otro. Es pronta para hacer eso. Pero segundo, como estos hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, es porque muchas veces hacen eso para dejar fuera a pastores o diáconos o lo que sea, porque un pastor o un diácono está allí porque tiene que cumplir ciertos requisitos, y esos requisitos no son que se valen en títulos o se valen en cuánto sabe de la Biblia. Debe saber de la Biblia, pero más o menos, pero mayormente y en esencia son cualidades morales, son aspectos del carácter que un pastor es pastor. Si cumple con esos requisitos, puede ser pastor. Entonces, cuando viene alguien que quiere la iglesia o quiere el ministerio, va a ir por ese lado, porque si no encuentra ninguna forma de acusarlo, va a acusar y va a difamar, va a hacer unas falsas acusaciones, atentando contra qué cosa, contra su carácter, contra su persona, en cuanto a su moralidad. Lo va a acusar de que no está cumpliendo con esto y hay que sacarlo, y va a poner a favor a toda la iglesia o va a querer reunir aliados
para ir en contra de ellos. ¿Por qué tienen eso? Tienen sed de poder, sed de control, quieren dominio. No quieren, en cierta manera, someterse ni sujetarse. Así que no haya eso, o que si hay tanto orgullo, o algo que voy a decir, un orgullo que no te deja ver el pecado tuyo, presentarlo al Señor. Y si hay una sed o algo que vos querés posición, querer control, y hay pensamientos perversos de querer acusar a alguien para dejarlo fuera, que también lo sometas a eso. Y que nosotros como iglesia conjunta procedamos de manera bíblica y no seamos rápidos en juzgar, sino que apliquemos lo que dice Deuteronomio capítulo 19, que dice inquirir bien a esos testigos, inquirir bien, y después emitir un juicio que sea de acuerdo a toda la información que se reunió. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, porque vemos la advertencia y vemos ya en la palabra original, el significado original, el término original, que es diabolos. Una persona que es calumniadora es diablo, actúa como Satanás. Satanás y el diablo es un acusador de nosotros. Pero gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado que intercede por nosotros y coloca la sangre que cubre nuestra maldad y nuestros pecados. Padre, ayuda a que cada uno de nosotros no tengamos esas actitudes ni esa conducta, Padre. Que veamos primero nuestros propios errores y nuestros propios pecados para luego ver y criticar a otros. Y que mucho menos seamos personas que andemos distribuyendo nuestras opiniones, nuestras críticas sobre un asunto que de una persona que está haciendo mal y como resultado sea algo dañino a la imagen o a la reputación de la persona a la cual se le está en cierta manera criticando, Padre. Porque podemos estar cayendo en difamación, podemos estar cayendo en ser un diablos. Ayuda, Padre, a que la congregación que está ahora, que se lleve y lo aplique, Padre, que no sean solamente oidores, sino hacedores, y eso viene solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que podamos aplicar tu palabra. Dios, te ruego para que sigamos creciendo, para que sigamos en humildad, buscando tu presencia, buscando el crecimiento espiritual, y que se siga predicando el Evangelio, Padre, a través de nuestra boca. Utilízanos, Señor, utilízanos para predicar la verdad de tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que pueda predicar tu palabra, Señor. Y ahora lo que vamos a hacer memoria, Señor, lo que vamos a estar recordando, es algo esencial en nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, aun siendo nosotros pecadores e inmerecedores de tu gracia. O sea, estamos muertos en delito y pecado y éramos rebeldes por naturaleza, no queríamos hacer nada contigo, Padre, pero tú tuviste misericordia, tuviste amor y enviaste a tu Hijo Jesús y nos convenciste y nos diste la luz aun cuando nuestro entendimiento estaba enceguecido. Gracias, Dios, por eso, y Señor, ayuda a que valoremos el Evangelio y lo prediquemos a toda criatura, así como nos predicaron a nosotros. Te pido, Señor, que empieces a crear un clima, Señor, en nuestros corazones de reverencia, de respeto hacia ti. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén.